webinar. Mi nombre es Rodrigo Franco, yo soy el presidente de HUCMI en Colombia, también director de 360 Consultores, y nosotros hoy estamos aquí con Camila, que es quien va a presentar este bello tema de visión psicológica del Scrum, para hacer un barrido por lo que son los aspectos psicológicos de la implementación en una organización, en una corporación, de una metodología ágil y específicamente asociada a todo este tema de Scrum. Por favor, en la dinámica, si tienen alguna pregunta. Hola Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Si tienen alguna pregunta durante la charla, les pido que por favor nos ayuden colocándola por el chat. Yo voy a estar monitoreando. Si logramos, dado el ritmo de la charla, hacerlo durante la charla, sino al final de la charla, haremos una ronda de preguntas para poder pues, aportarles en las inquietudes que puedan llegar a tener. Bueno, hola a todos. ¿Ahí me escuchan? Creo que tengo. Sí, te escucho perfecto. Sí. Listo. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es María Camila Ávila. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás. Soy consultora en 360 y hoy quiero como enriquecer un poco con mi conocimiento acerca de esta visión psicológica que hay en las metodologías ágiles, ¿sí? Nos centramos en Scrum, no me centré en Scrum, es porque pues ahorita es como la metodología ágil que más se está usando y me pareció interesante poderles contar un poco desde lo que conozco y desde mi percepción, cómo empiezan a jugar también ciertos factores psicológicos y en especial me voy a centrar en la cultura, ¿sí? No sé si ya puedo empezar o esperamos otros minuticos. Mira, yo creo que esperemos un par de minutos más y arrancamos. Yo les doy un poco del background que tiene Camila. Camila es consultora, como ya lo acaba de decir, en temas de gestión de cambio y en temas de transformación. Psicóloga que tiene una capacidad de gestionar entre lo clínico, lo organizacional y sobre todo se metió con nosotros muy fuerte durante ya un buen tiempo en todo el mundo del agilismo. Maneja múltiples plataformas, pero sobre todo ha sabido experimentar junto con los clientes en cómo desarrollar esa capacidad adaptativa. Por ello, cuando nos sentamos a ver qué webinars íbamos a proponer y íbamos a poner en su conocimiento y a su disposición, optamos por que Camila tomara este tema porque es la persona del equipo que tiene una preparación integral y una capacidad holística ya demostrada en el campo. Oiga, muy rico, yo ya empecé por el plan. Está delicioso, no, ya lo ves. Qué pena, ya silencié a una persona. Es normal en estos escenarios, no hay ningún problema. Como les comentaba, pues Camila tiene no solo el conocimiento, sino la experiencia ya práctica y puesta en campo. Camila, yo creo que podemos dar inicio, ya hay 21 personas en la sala, entonces demos inicio y yo a medida que vayan ingresando, pues, se los voy permitiendo. Listo, perfecto. Bueno, antes de iniciar, pues les quiero contar un poco acerca de que estuve presente y en las oportunidades que no lo estuve. ¿Me escuchan? ¿Sí? Listo. Hubo algo que me quedó sonando y es la cultura se come la metodología, la cultura se come la estrategia. Entonces me pareció interesante cómo entrar a ahondar un poquito más y a entender por qué esto pasa y esto es lo que les quiero venir a mostrar hoy, ¿sí? Desde la visión psicológica lo podemos ver desde diferentes aspectos, tanto emocionales, resistencias, desde también la neuropsicología, cómo interpretamos el cambio. Y son varios temas que podemos abordar. Les iré dando de pronto algunos conceptos durante el camino mientras les voy dando mi explicación, pero de pronto van a dar espacios más adelante donde podamos ampliar un poco mejor. Lo primero, y esto no, ya. Entonces, ser, hacer y estar,
¿sí? Hay una discusión, bueno, no sé si discusión, pero sí he estado escuchando como, ¿eres ágil o haces ágil? ¿Sí? Y es importante entender que o sea, para que una organización se considere ágil, tienes que ser ágil, hacer ágil y estar ágil. ¿Eso qué significa y eso a qué quiero llegar? ¿Sí? Cuando tú haces ágil es porque tienes una metodología definida, porque sabes, tienes unas herramientas de trabajo, porque conoces los procesos, pero hacer ágil no necesariamente te hace ser una persona ágil. Y esto es importante, y lo hemos visto en webinars pasados, que por cierto, si no se los han visto, están en el canal de HUCMI en YouTube, allá los encuentran todos. Pero una organización no es ágil porque tenga una metodología ágil o porque busque implementar una metodología ágil. Una organización es ágil cuando su gente es ágil. ¿Y a esto qué quiero decir? Que esto implica un cambio de pensamiento. Esto implica un cambio de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque debemos flexibilizarnos para adaptarnos a los nuevos cambios e incertidumbres que actualmente enfrentamos, ¿sí? ¿Esto qué nos lleva? Cuando tú eres ágil y haces ágil, estás ágil. ¿Esto qué quiere decir? Cuando empezamos a desplegar hacia la cultura y a descender hacia la cultura todo este modelo de pensamiento y de acción. Hay un ruido de fondo y no he podido bloquear el audio. Les pido a todos que el audio lo coloquen en off, por favor. Ya aquí algunos los pude silenciar. Disculpa, Camila, la interrupción, pero me estaban No te preocupes. por eso. Ya creo que tenemos todo listo. Gracias. Continúa. Listo. Entonces, me quiero centrar un poquito acá en la cultura y es porque los quiero invitar a pensar un poco en qué es esto de la cultura, ¿sí? En por qué tenemos que trabajar también en la cultura. Hace poco escuchaba una historia donde una persona reconocida por hacer ágil y por ser experto en la metodología ágil, decía que la cultura era impactada cuando tú hacías ágil. ¿Por qué? Porque cuando tú involucras a las personas en tu cabeza, en un pensamiento lógico y lineal, estás impactando su pensamiento y su forma de actuar. Y esto puede ser cierto hasta un punto, pero también es cierto que ese impacto tú no lo puedes medir solo porque estás haciendo ágil. ¿A qué me refiero? Cuando tú involucras a una persona sin conocer su comportamiento, su forma de pensar, su estilo de cambio, y lo invitas a ser ágil, seguramente mecánicamente esa persona aprenderá a hacer, pero no apropiará lo que significa esa metodología y lo que significa lo que está haciendo. Entonces esto puede tener un impacto tanto positivo como negativo. Conforme en eso, y antes de iniciar, les voy a pedir que los que tengan su celular a la mano, entren a menti.com y utilicen este código que les puse en pantalla en la parte superior derecha. Porque los quiero invitar a pensar un poco en qué nos limita o qué limita en las organizaciones una adecuada implementación de metodologías ágiles. Voy acá a compartirles para que ustedes puedan ver. Este es el código acá arriba y ustedes puedan ir ingresando. Voy a dar unos minuticos. Mira, ya te facilité que todos tengan en el chat el acceso a menti.com y demás, ¿vale? Muchas gracias. Listo. Aquí ya empezamos a tener una respuesta, la cultura organizacional. Y es de lo que veníamos conversando. La falta de mindset. Se compuso. Sí, esto. Jessy, se compuso. Ay, qué bueno. Hola Bruno, bienvenido. La proactividad, la cultura, la falta de disciplina, empatía, liderazgo, la resistencia al cambio,
Miedo a lo desconocido también, pusieron. Miedo a lo desconocido, exactamente. Y si se dan cuenta, todo esto está centrado y todo lo que ustedes están diciendo está centrado hacia el factor humano, ¿sí? Todo lo que ustedes dicen acá tienen todo el sentido y estamos centrados en el factor humano. Desde el sistema más pequeño, que somos nosotros mismos, hasta los más complejos, que son la cultura. Tenemos ya 11 participantes y listo. Con estos datos me voy para seguir con la presentación. Entonces, ahora sí quiero entrar un poquito más para empezar a entender eso que estábamos diciendo cuando hablábamos de la cultura, de la empatía, de las resistencias y por qué se da todo eso. Mi proceso reflexivo y mi proceso de comprensión se empezó a dar desde entender cómo se configuran estos sistemas de creencias, de relaciones, de vínculos que nos generan una cultura determinada y una identidad organizacional determinada, ¿sí? Aquí es donde voy a entrar un poco a traer conceptos de psicología, los voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que todos me entiendan y así podamos llegar como a comprensiones un poco más gruesas de qué es eso de la cultura y por qué si la cultura no se moviliza, si no movilizamos la gente, es muy difícil que hayan cambios significativos o al menos los esperados que vayamos a tener en proyectos y en proyectos ágiles. Entonces, Bronfenbrenner fue un personaje que nos invitó a pensar esto. ¿Qué es esto? Entender que somos sistemas, ¿sí? ¿Cómo entendemos nosotros que somos sistemas? Empezamos por un microsistema, que somos nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cuáles son nuestros comportamientos? Nuestras pautas de relación, nuestros límites con otros. Cuando él dijo, listo, está perfecto, ahora vámonos a un nivel más. ¿Cómo te relacionas tú con tus otros sistemas de relación? Y perdona ahí la redundancia. Familia, trabajo, ambientes educativos, no sé, deportivos, ¿sí? Cada uno comprende un sistema en particular y todos se relacionan entre sí. Y ahí es cuando empezamos a entender un poco más que las relaciones y las interacciones son complejas, porque son muchos factores los que intervienen para que un sistema se adapte, se apropie y funcione. Ahora bien, vámonos a un nivel más. Todos estos sistemas también se relacionan con un sistema mucho más amplio que es el gobierno, las leyes, la normatividad, creencias, que también configuran modelos de comportamiento específicos. Ahora vámonos a otro más grande y es la cultura y condiciones sociohistóricas. Ahora pensemos esto en un modelo organizacional. Está mi microsistema, que soy yo, Camila, consultora de 360, cómo se empieza a relacionar con su profesión, cómo empieza a involucrar sus conocimientos y a relacionar con su proceso de aprendizaje. Vienen mis otros sistemas de relación. Está mi equipo de trabajo, están los clientes con los cuales he tenido contacto, están, bueno, aquí hay otros sistemas, pero entonces ahí es donde empiezan a jugar la complejización. ¿Cómo Camila se relaciona con esos sistemas? ¿Sí? ¿Cómo Camila se relaciona con los clientes? ¿Cómo Camila se relaciona con su equipo de trabajo? ¿Cómo Camila se relaciona con su jefe? Y todo esto lo hace tan particular de cada tipo de relación y les voy a poner un ejemplo. Cada sistema coloca unas reglas y una normatividad de comportamiento. Ustedes no se han preguntado en algún momento, oye, ¿por qué una persona se comporta diferente en su casa que con sus amigos o con su esposo, con su pareja? Es por eso. Obviamente muchas cosas más, pero en este modelo de comprensión es porque cada sistema determina un modelo de comportamiento muy particular. Ahora bien, está Camila, está 360 Consultores, ahora vámonos a un modelo mucho más grande. Cada consultor tiene su modelo y su metodología para gestionar el cambio. Y aquí es donde entraría
la metodología que nos propone HCMBO, ¿sí? Cómo nosotros, bajo unos procesos, unas metodologías, organizamos nuestra información para comportarnos y relacionarnos con nuestro entorno. Y esto, como sistema, nos conecta y va a crear lo que sería nuestra cultura, en este caso de 360. Como nuestra cultura es flexible, es inflexible, es adaptativa, no lo es. Un dato importante que quiero darles acá es que los sistemas que no interactúan con su exterior, con sus siguientes niveles, están destinados a desaparecer, ¿sí? Este sistema, si no se vincula con este segundo nivel, no hay una retroalimentación, no hay una forma de identificación ni de crecimiento, entonces desaparece. Y es lo mismo que pasa en las organizaciones. Si este sistema como organización no interactúa, no responde ante el ambiente, va a tener una tendencia a desaparecer. Y eso es ahorita lo que estamos viviendo con los procesos de cambio y también con la necesidad que empezó a surgir conforme a la incertidumbre que nos generó la situación contextual, que en este caso fue la pandemia. Cómo nuestro sistema se relaciona con el ambiente y empieza a responder a él. Lo otro también que les quiero comentar acá es que ese ambiente no es un ambiente pasivo. Ese ambiente también responde a nuestros comportamientos. Este mercado también va a responder según nuestra adaptabilidad o según nuestro cierre en nuestro sistema. Y aquí es donde entra el concepto de complejidad. ¿Por qué? Porque un sistema, a pesar de que lo desintegremos un poco para comprenderlo, tiene que ser un modelo que sea íntegro, que tú tengas que verlo de una forma íntegra, cómo una decisión va a impactar en otro lado, como una decisión que pasa en tu área va a impactar en otros procesos. Y eso es lo que nos invita a pensar la complejidad. Estos sistemas de relación no los podemos ver por separado, ¿sí? No podemos ver algo falló, entonces enfoquémonos en este personaje y miremos lo histórico. No, ¿por qué? Porque cada cosa que pasa en lo social me va a afectar en lo biológico, lo psicológico, lo histórico, lo cultural. ¿Por qué? Porque nosotros somos ya sistemas complejizados que tienen experiencias, emociones, herramientas y modelos de actuación. Y todo esto se complementa entre sí. Ya es un momento a este punto en que debemos dejar la visión causal de esto pasó por esto, ¿sí? No se entregó a tiempo por culpa de Juanito Pérez. Tenemos que empezar a interpretar un modelo un poco más complejo y un poco más íntegro de qué fue lo que falló en el proceso, de si hubo acompañamiento para Pepito Pérez, de Pepito Pérez pasó algo, ¿sí? Ahora bien, lo mismo, nos enfocamos en silos. Últimamente las organizaciones ven las áreas como silos que trabajan individuales, como sistemas que tienen un modelo de función que tienen que cumplir unas metas, pero lo mismo, estamos dejando al lado todo el sistema que compromete esas funciones que tiene esa área. Ahora bien, para entender un poco mejor cómo se empiezan a conformar la cultura, la psicología desde un modelo sistémico nos presenta el paradigma ecoetoantropológico. ¿Esto qué quiere decir? Uy, me pasé acá. Que utiliza la información de la ecología, la etología y la antropología para comprender cómo el ser humano interacciona y se vincula para crear esas redes que van a formar las creencias, que van a formar esos conocimientos, que nos van a invitar a sentimientos y emociones determinadas en ciertos momentos. Entonces, en estos modelos, ¿sí? Se despliegan conductas y pensamientos humanos. Cuando nosotros interactuamos y empezamos a hacer esa relación con el exterior, los dos empezamos a reaccionar al mismo tiempo.
Entonces, la etología nos invita a leer un poco el comportamiento de esta organización. Cuando nosotros nos vamos a acercar a conocer una cultura, tenemos que ser conscientes de ciertos parámetros que ya previamente existen y que van a cambiar por nuestra presencia. Cada ser vivo organiza su propia forma de tratar la información. ¿Por qué? Por lo mismo que les estoy diciendo, porque cada uno tiene su sistema, donde tiene sus experiencias, tiene su modelo de pensamiento y él mismo la información que está adquiriendo la va a apropiar y la va a hacer suya para comprenderla. También es importante entender que nosotros no somos ajenos a representar un cambio en esa cultura, ¿sí? Cuando nosotros vamos a entrar como externos, inmediatamente esta cultura también va a empezar a transformarse. No sé si se han dado cuenta, pero por lo general en las entrevistas, cuando tratamos de indagar un poco cómo son las relaciones jefe-empleado, hay muchos que tienen la respuesta adecuada, ¿no? Hay muchos que tienen la respuesta esperada de somos excelentes, nos tratamos muy bien, aquí no pasa nada, tenemos una buena relación. Pero vaya uno a mirar la relación en un contexto real de interacción y se da cuenta que no todo está bien. Entonces ahí como nosotros, como observadores que queremos entender, tenemos también que tener claras estas premisas. Lo otro, como observadores y como sistemas que vamos a entrar a interactuar con otro sistema, también tenemos nuestros propios modelos de pensamiento, prejuicios, que van a entrar a jugar en toda esta interacción. Un ejemplo de ello es, digamos no, en algún tiempo Rodrigo me comentaba que ellos trabajaron con una organización donde la mayoría eran mayores de edad, eran personas ya que para mí desde mis conceptos, desde lo que aprendí del ciclo de vida, las personas que con una edad más avanzada tenían menos flexibilidad cerebral, entonces su proceso de adaptación y su proceso de como de entrar a cambiar iba a ser un poco más complejo y van a haber más resistencias. Oh, sorpresa, pues la historia termina en que fueron las personas más comprometidas en el proceso de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las habilidades se pueden aprender. Y así como lo vimos en la nube de ideas que estábamos construyendo entre todos, fue también una cuestión de actitud y fue una cultura y un sistema muy característico de ellos. Demostrar que eso no era un impedimento y ellos sacaron el proyecto adelante. Entonces eso me invitó a mí a la reflexión de, venga, yo más bien desde qué prejuicios estoy entrando para entender cómo voy a entrar yo a tocar una cultura, ¿sí? Ahora bien, entendiendo ya estos sistemas un poco más complejos y de relación, vamos a entrar un poco a la configuración de estos vínculos, redes y la ecología, es decir, como los medios donde estos interactúan y se configuran, van a entrar a posicionar lo que va a ser la cultura, cómo van a entrar a reafirmar creencias, mitos y demás aspectos que veremos más adelante. Entonces, un vínculo es aquello que une o conecta a una persona con otras, consigo misma o con las cosas. Es aquello que asegura una conexión temporoespacial entre personas físicamente separadas. Entonces, ¿qué pasa? A veces creemos que compartir espacios va a hacer que se generen vínculos y esto no es del todo cierto, ¿sí? Compartir espacios es una parte, pero un vínculo tiene que tener un sentido en la relación. Un vínculo se genera por diferentes historias, por diferentes momentos repetitivos también que se empiezan a compartir. Entonces, ¿cómo se empiezan a relacionar estos vínculos con los medios? Hay un medio interno, que es mi cuerpo, la subjetividad con la que yo me estoy
entrando a vincular con otra persona, el medio externo, su hábitat, las relaciones y los lugares de vida y los contextos de interfase. El psiquismo, la cultura, los sistemas reguladores de comportamiento y de la pertenencia. Y es aquí cuando los invito a que estos conceptos que estamos viendo los empiecen a relacionar. Vimos unos sistemas de relación desde el más pequeño hasta el más grande. Hemos visto un poco también la interacción y el comportamiento y ahora le sumamos otro más, vínculo. Y de esto se trata la complejidad, empezar a entender que las relaciones no son causales. El ser humano no es causal, los cambios no son lineales, las adaptaciones tampoco lo son. Y es el momento de empezar a ver la complejidad que todo esto lleva y todos estos factores que empiezan a conversar entre sí para definir esa identidad que vas a tener, esos comportamientos muy específicos que vas a tener según el sistema de relación. Y bueno, ¿cómo entonces se generan los vínculos? ¿Sí? Hay operadores temporoespaciales que son los medios por los cuales se empiezan a generar esos vínculos. Entonces, describen respectivamente las relaciones, las creencias y el conocimiento como ingredientes en interacción en la construcción de los vínculos. Y aquí es donde las personas, pues bueno, que hayan tenido de pronto un acercamiento un poco más hacia la cultura, vamos a empezar a hablar un poco de conceptos como el rito, que son más cercanos a esos aspectos culturales que pues hemos visto en el HCM. Entonces el rito, las ritualizaciones, ¿sí? Son esos hábitos, costumbres físicas que invitan a la interacción, al comportamiento y a la creación de simbolismos. Ejemplo, digamos, en mi hogar un rito es que en los fines de semana el almuerzo siempre es en la mesa y nadie tiene celular, ¿sí? Es una norma que se colocó. Aquí es donde empezamos a ver cómo estas interacciones van a empezar a generar esto que hoy vemos como cultura, ¿sí? Digamos, en las organizaciones. En el antiguo trabajo de mi mamá, un rito era que cada viernes se rotaban para invitar a todos a un helado diferente y poder compartir sus experiencias de vida. Estos ritos que invitan a compartir, a comunicar, son los que van a empezar a fomentar estos vínculos, ¿sí? Otro operador es el mito. El mito empiezan con esas historias que contamos todo el tiempo. Pueden ser reales o pueden no ser reales. Esas historias que van a hacer van a fomentar las creencias y los valores que tienen las organizaciones o cualquier sistema de interacción. Entonces, ejemplo, nuevamente en la casa, si yo llego, no sé, y estoy con mi mamá, le cuento que una amiga a temprana edad quedó en embarazo, su reacción y lo que conversemos después va a empezar a establecer las bases de una creencia. Sea, wow, súper el ser mamá joven, oye, pues me parece un poco responsable de lo que fue de su parte, sí, pero ese tipo de cosas y esas interacciones posteriores a esas historias son los que nos van a empezar a fomentar las creencias. Lo mismo pasa en las organizaciones, ¿sí? Los tan llamados chismes son historias que están fomentando creencias, que están fomentando, sean reales o no, están fomentando esas historias que van a empezar a crecer y van a ser una base en la organización. Entonces, ejemplo, si hubo de pronto en el pasado, en el historial de las organizaciones, un proyecto que falló, que no logró el éxito, esto va a generar historias que van a ser contadas entre las mismas personas de la organización y van a empezar a fomentar creencias positivas o negativas, pero empiezan a fomentar. Y eso es importante que nosotros al humanizar los cambios empecemos a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo solo como lo que les decía al inicio. Ven y hacemos ágil y eso te va a ayudar a cambiar tu modelo de pensamiento. Ven, es que hay un sistema de interacción que fomentó ese modelo de pensamiento. Entonces hay que empezar también a hablar con ese sistema de interacción. No es únicamente hacer algo diferente. Ahora bien,
La episteme es el conocimiento que nosotros tenemos sobre las cosas para relacionarnos con ese rito y ese mito. ¿Cómo entendemos las situaciones y cómo nos empezamos a relacionar desde ahí? Y esto es lo que principalmente va a configurar lo que nosotros hoy en día entendemos como esa cultura, ¿sí? Desde aquí se fomenta la jerarquización, desde aquí se fomentan esos modelos de relación, desde aquí se fomentan esos límites, desde aquí empiezan como esa base en el crecimiento de la cultura. Con esto en mente les voy a pedir que volvamos otra vez al Menti y hacerles la pregunta, con esto, ¿qué es gestión del cambio? ¿Qué haría gestión del cambio? ¿Sí? Al entrar a conversar con la cultura organizacional o con una organización. Los que la dejan abierto pueden ingresar al mismo Menti y si no, reingresan con el mismo código. Ya comenzaron a aparecer los resultados. Listo, gestión de cambio. Una de las cosas que hacemos es cambiar la cultura. Así es. Bueno, no sé si cambiarla, de pronto impactarla. Pueden usar el mismo código cuando ingresaron. Listo, ahí vamos apareciendo. Migrar mindset y generar hábito de los cambios, en que se acompañan los procesos. Apoyan los procesos de cambio, gestionar el factor humano, apoyar el cambio de paradigma de las personas, impactar en mindset, dirigir un plan para cambiar la cultura organizacional, los procesos, proceso ordenado de gestión del factor humano durante un cambio, la forma de implementar, de implementar exitosamente procesos de transformación, gestionar paradigmas, modificar comportamientos. Listo, muchas gracias por participar. Nos vamos con esto para la siguiente diapositiva. Entonces, ustedes en lo que me mostraron de lo que ustedes consideran que hacemos de gestión de cambio, tienen toda la razón. Nosotros acompañamos el factor humano. Mira, no estás proyectando, se te quedó en el Menti. Ah, ok. Vale. Gracias. Listo. Entonces, nosotros acompañamos el factor humano, ¿sí? Y los hacemos bajo esa comprensión cultural, bajo el entendimiento del funcionamiento de las personas frente a los cambios, de esa resistencia, del conocimiento también desde las neurociencias, ¿sí? Porque, bueno, les quiero acá como comentar un poco, nuestro cerebro se siente cómodo cuando hacemos hábitos de comportamiento. ¿Por qué? Porque ya son comportamientos mecanizados, ¿sí? Entonces, hacia la incertidumbre, empiezan estos miedos, empiezan estas resistencias que nosotros tenemos que ser capaces de identificar y de darles un manejo adecuado. ¿Para qué? Para que esto no impacte de forma negativa el proceso que estemos llevando con los proyectos. Ahora bien, bajo los modelos ágiles, acá hablamos de procesos iterativos, ¿sí? Que son de 1 a 4 semanas. Este es especialmente Scrum, donde hay una persona que organiza como las necesidades del cliente, está el equipo que va a crear los productos finales, que son productos mínimos viables, es decir, que sean lo mínimo que podamos hacer para al menos empezar a usar algo, ¿sí? O sea, es un producto usable.
que según cada sprint va a ir mejorando según las necesidades del cliente. Ahora bien, aquí me quiero centrar en esta frase. Los modelos son fuente de conocimiento más que de resultado. Y era lo que les he venido como comentando en varios momentos. Permítanme un momento, por favor. Ya, gracias, es que ya se está yendo la luz, entonces no me estoy viendo, pero supongo que estoy muy oscura. Entonces, los modelos son fuente de conocimiento más que de resultado. Y era lo que les venía, Laura. Y era lo que les venía comentando. Ser ágiles, ser una organización ágil, no lo hace únicamente un modelo. Una metodología no los va a hacer ágiles. Y conectándolo con lo que acabamos de hablar de mitos, ritos y epistemes, estas metodologías van a entrar a interactuar con estos sistemas. Estos espacios van a ser ritos nuevos donde el sistema debe adaptarse a ellos, donde estos ritos empiezan a conversar con este sistema, con esta cultura. Y también va a tener como, al ser un sistema, va a tener sus propias normas, sus propias reglas. Si sean espacios seguros para la comunicación o sean espacios de tensión. Esto nos va a llevar a interactuar con estos mitos que van a empezar a contarse historias. Oye, mira que yo soy parte del proyecto y esta nueva metodología me pasó esto. Y ahí es donde vamos a empezar a involucrar la emoción. Las historias y la emoción vienen muy de la mano. ¿Por qué? Porque van enlazadas con el recuerdo, con nuestros bancos de memoria. Y si ustedes se ponen a pensar, es más, piensen en este momento en 2 ejemplos de su vida, donde una situación positiva los llevó a un cambio significativo. ¿Sí? Les voy a dar unos minuticos solo para que lo piensen, no lo tienen que compartir. Ahora bien, pensemos en otros 2 situaciones negativas que nos hayan llevado a cambios significativos en nuestro comportamiento, en nuestros sistemas de creencias. Por lo general, suele ser más rápido traer esos recuerdos negativos. ¿Por qué? Porque se vivieron con mayor intensidad emocional, ¿sí? Dejan una huella un poco más profunda en nuestros bancos de memoria y por eso son más fáciles traer. Y ahí es cuando las historias se cuentan con esa emoción. Y ahí es donde entramos nuevamente a los mitos, a entrar a enriquecer estos sistemas de creencias que ya están configurados en la organización. Claro, van a ir cambiando según la experiencia que tengamos. Y por eso acompañar estos procesos que por lo general, al ser la búsqueda de objetivos, van a tener sus tensiones, ¿sí? Y son tensiones que pueden llegar a ser muy productivas porque es importante entender que el estrés es un movilizador, que el estrés nos lleva a buscar las herramientas con las que contamos para seguir avanzando. O por el otro lado, cuando hablamos de distrés, que es como la parte negativa, cuando ya nos supera en capacidad, ahí es cuando también vamos a estar retroalimentando todos estos bancos de creencias. El distrés es la forma negativa del estrés, es decir, inmoviliza, paraliza, da miedo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser muy perspicaces de poder identificar. Y así como vemos que los sistemas no son por partes, sino integrales, empezar a identificar, 1, cómo llegamos a esto y 2, cómo está impactando al otro equipo, cómo está impactando al resto del equipo. Camila, no sé si cambiaste de lámina, pero por lo menos en mi pantalla se está viendo el Scrum Process. Sí, es la misma, no la he cambiado. Sí, no la he cambiado. Entonces, eso era lo que... Y lo último, que acá las epistemes, la comprensión de este modelo. Y no solo en la adaptabilidad, porque a veces cuando hablamos de adaptabilidad es que se presenta una situación externa y nosotros nos acomodamos como podemos para asumir, ¿sí? Sino también lo que les comentaba, ese conocimiento que tengo yo
de lo que significa el proceso ágil, cómo lo voy a adoptar y apropiar también para mis otros comportamientos, ¿sí? ¿Cómo voy a empezar a ser ágil? Me centré en Scrum porque en Scrum cuando lo estaba leyendo, lo estaba conociendo, hablaba como de la motivación, tenemos que identificar la motivación externa y tenemos que hacer el trabajo colaborativo. Sí, es verdad, pero eso también tiene unas resistencias y también tiene unos retos que debemos asumir a nivel humano. Encontré este video de gestión de cambio que les quiero compartir y ya después seguiremos conversando con base en esto. ¿Lo escuchan? Por favor, alguien me confirma si lo escucha. Gracias. Espérame que comparto sonido. Listo. ¿La gente tiene miedo al cambio? Sí. ¿Y miedo a evolucionar? No. Pero para evolucionar hay que cambiar. Perdón. Cierto. La gente se resiste por varias razones. Por miedo a perder poder, posición, comodidad. Por no entender el porqué del cambio. Por desacuerdo en cómo se va a llevar a cabo. O por tener una personalidad metódica anticambio. Pero el cambio es y será algo constante. Si no cambiamos para adaptarnos y sobrevivir, seremos exterminados por la evolución. Pero, ¿cómo llevar a cabo el cambio? Nos encontraremos algunos problemas por el camino que dividimos en dos tipos. Los problemas técnicos, donde viene un experto y nos soluciona el problema, esto genera pasividad y dependencia, y los problemas adaptativos, donde no existe solución escrita y todos deben participar en la solución cambiando actitudes y valores. Es así como lograremos la participación de todos los implicados. Pero, ¿y en cuanto a la dirección del cambio, qué peligros pueden suceder? Muchas empresas tienen gestores, los cuales pueden conseguir que la empresa funcione y hasta que los empleados estén contentos, pero supondrá hacer muy bien lo mismo de siempre. Es así que muchas empresas desaparecieron porque se estancaron en lo mismo. Hacen falta líderes que nos hagan descubrir nuevos caminos, que garanticen nuestra supervivencia y evolución. Pero, ¿qué tipo de líderes son necesarios y cuáles son ineficientes en estos tiempos? Por ejemplo, ya no vale Mr. Solucionator, porque es el motor pero a la vez es el freno. Genera dependencia, pasividad, victimismo y castración del talento. El líder del futuro conecta inteligencias implicando y haciendo responsables a todos en el cambio, porque entiende que solo con la participación de todos lograrán tener éxito en ese proceso. Pero cuidado con los personajes que te encuentras en el proceso del cambio. Están los leales, que serán fieles a tu persona y estarán contigo desde el principio hasta el final. Los aliados, que te ayudarán porque tienen intereses en tu proyecto de cambio, pero pueden traicionarte si ven que no ganan con el cambio. Los indecisos, a los que hay que convencer y no permitir que sean arrastrados por los que se oponen al cambio. Los opositores, que intentarán frenar los cambios. Y los enemigos, que intentarán destruir tu persona. ¿Cómo conseguir avanzar en el cambio y De aquí que quiero rescatar y como para seguir, ¿cómo decirlo? Como pensándolo desde los modelos ágiles. Cuando digo que no es suficiente hacer ágil, digo que así como estábamos entendiendo que la organización es un sistema y cuando viene algo externo, interactúa con ese sistema, tenemos que hacer que ese modelo ágil también interactúe con esos modelos de creencias, ¿sí? Con esos espacios de comportamiento y con los otros sistemas. Entonces, como gestores de cambio, nos corresponde también a nosotros empezar a crear esas estrategias para empezar a comunicar y movilizar la cultura y gestionar estos cambios. Gestionar a estas personas que también son producto de sus propias creencias y experiencias de vida y empezar a entenderlas para poder hacer que hagan parte de este cambio y se unan y se sumen y sea mucho más productivo. Por esto la gestión de cambio aumenta las probabilidades de éxito de un proyecto, porque nos enfocamos
en las personas que son las que componen esos proyectos. Les quiero compartir esta frase: la verdadera escucha es una de las fuerzas más potentes para el cambio que conozco, de Carl Rogers. Se las quiero compartir es porque lo que les hablaba también hace un momento, en la gestión del cambio en los modelos ágiles también es difícil que podamos tener como un plan de trabajo estructurado a largos periodos de tiempo. Y era por lo que les comentaba. Los procesos adaptativos tampoco son lineales, ¿sí? Tenemos que ser tan precisos en saber identificar esos momentos de tensión fuertes en los que hay que entrar a mediar un poco la emoción, en esos procesos de relación e interacción de los equipos, donde hay que promover la comunicación asertiva desde la edificación y no desde juzgar y no desde preguntar el por qué no, sino siempre desde el mejoramiento, porque cuando nosotros empezamos a fortalecer los vínculos entre las personas, es cuando logramos mejorar, uno, la calidad de vida y dos, su trabajo, ¿sí? Cuando los empezamos a hacer mucho más productivos, y esto es lo que también aumenta las probabilidades de que logremos los resultados esperados. Y no solo que los resultados, sino que cambiemos una cultura que tiene que estar en constante interacción, que siempre está en constante cambio, que siempre está en constante interacción. Y esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias por escucharme, por su tiempo. No sé si tienen algunas preguntas. Bien, pueden abrir el micro o podrían escribirlas y yo les voy aquí comentando con Camila. A ver, Camila, me parece súper importante todos los temas que tratamos. Es un enfoque, yo creo que diferente a lo que normalmente vemos, porque siempre que se habla de agilismo, entonces lo asociamos con Scrum, en algunos otros casos con adaptabilidad, pero siempre los enfoques se vuelven muy técnicos y cabe la palabra un poco o muy deshumanizados. Cuando, bueno, en mi caso también estoy certificado como Scrum Master, parte de lo que uno ve son temas como liderazgo servicial, trabajo cooperativo y los enfoques de los principios del agilismo, que precisamente estos días cumplimos 20 años de los mismos, promueven una humanización del proceso. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Aquí hay una pregunta. ¿Habrá manera de que nos puedan compartir el link del video? Ok, sí. No hay ningún problema. Aquí creo que ya lo compartieron. A ver, ¿alguna pregunta que tenga alguien? Puede ser por micro o por aquí por texto. Hola. No, sí, hola. 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 Bueno. Si quieren, Sí, Alejandra y luego la otra persona que aquí no alcance. Listo, gracias. ¿Ya puedo preguntar? Más que pregunta era por ahí un comentario, Camila. La verdad me gustó mucho la ponencia, y más que una pregunta, por ahí es compartir una reflexión que estoy teniendo últimamente. Digamos, esto de humanizar el cambio, como muchas veces se lo mediatiza mucho con herramientas, con gamification, con un montón de cosas que ponen, digamos, como, no sé si una barrera, pero un algo entre una persona y la otra. Y esto de la escucha activa, de la interacción, me parece que el foco en las personas es que las personas interactúen. A veces yo noto que quienes estamos en temas de gestión del cambio, le tenemos un poco de miedo a el contacto directo, crudo y desnudo con las personas, a la observación también cruda y desnuda de las personas. Estamos siempre buscando alguna actividad, alguna herramienta, sobre todo ahora, digamos, con el tema de la pandemia, todo lo que te ofrece el universo digital, y me parece que uno tiene que, o lo que yo tengo como reflexión, rescatar lo que es el contacto, la interacción y la observación directa de las cosas. No confiar tanto en herramientas estandarizadas, sino también en uno, estando atento. Me pareció muy importante esto de los prejuicios, porque uno tiene que estar atento a que uno también tiene sus resistencias, uno también tiene sus prejuicios. Eso me parece que esta ponencia puede disparar varias reflexiones que son importantes.
digamos, desde el factor humano y desde el factor del cambio y de las interacciones. Así es, Alejandra, muchas gracias. Parte de por qué les quería compartir esto es entender, y lo que tú dices, no es solo porque considero que aquí debería ir un taller para que mejoremos nuestra comunicación. Claro. Si nosotros no entendemos cómo va a impactar a las diferentes relaciones que se estén dando en la organización, va a ser una actividad sin sentido, ¿sí? O puede que generemos es un evento adverso, va a impactar de forma negativa, porque no tenemos una intención clara, porque no sabemos identificar, y por eso les decía como lo de los sistemas de relación, no sabemos identificar esto cómo se relaciona con esto otro, esta persona cómo a su vez impacta a esta otra, porque esos pequeños cambios, como son engranajes, van a ir movilizando toda la organización. Y me parece muy importante lo que tú dices. Parte de nuestro trabajo de humanizar los cambios y de trabajar con seres humanos es ser responsables en el sentido en que tenemos que tener claros un propósito y una intención al momento de tocar otro ser humano. No es hacerlo porque sí. Y gracias por tu reflexión. No, gracias a vos por tu ponencia y por este aporte. Para redondear y antes de darle paso a la otra persona que había abierto el micrófono, me gustó mucho una frase que puso aquí Bruno Gabriel. La herramienta fundamental para gestionar el cambio son las propias personas involucradas en el cambio. Creo que eso es un gran resumen de lo que se ha venido hablando. Por favor, quien había abierto el micrófono, que no alcance a ver quién era, por favor, ahora... Aldo Rodrigo, yo, Arturo Rueda de México. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, Perfecto. perfecto. Oye, pues antes que nada, Camila, la verdad es que muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que me encantó el video, si nos los pudieran compartir, simplifica muy bien todo lo que es el tema de Change Management. Y ya abro mi micrófono, Camila, para que me pudieras orientar o qué consejo me puedes dar en mi caso. Fíjate que muy brevemente contarte, o sea, a mí me tocó diseñar un proyecto de Change Management más o menos para más de 10,000 empleados para un proyecto de transformación de tecnologías de la información y pues todo el tiempo estuvieron trabajando mediante metodologías de cascada, ¿no? Este proyecto que se planteó como tecnologías de la información fue justamente en Scrum. Entonces ya se diseñó el plan y todo lo demás, pero hubo muchísima resistencia por parte de mi jefe inmediato, por así llamarlo. Entonces él se volvió más un stopper hacia un tema de sponsor. Entonces, de un proyecto que se estuvo retrasando más de un año porque el jefe inmediato pues no lo compraba, ¿no? Entonces, y eso me tocó en temporada COVID. Entonces, y eso quiero relacionarlo como a los 3 pasos que tú me decías, ¿no? Oye, el rito y el mito. Sin embargo, no sé qué consejo me puedes dar en ese sentido y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes les ha pasado eso, ¿no? Oye, como también si estuviéramos de manera presencial, tal vez otras situaciones o las interacciones serían diferentes, ¿no? Pero ahorita con COVID la situación cambia. Entonces, no sé si me expliqué con mi pregunta. Sí, creo que sí te entendí. Ok. Bueno. Yo creo que te entendí y ahí ya. Ok. Bueno, lo que pasa, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Por lo general, tiene que existir anteriormente una venta de beneficios. Y ante una resistencia, sí, tenemos que entrar a entender esta resistencia, por qué se da, ¿sí? Entender si es una experiencia pasada, si es que hay de pronto una pérdida de poder que se esté por ahí ocultando, sí, pueden haber muchos miedos y parte de eso también es empezar el involucramiento, sí, empezar a tomar la voz de esta persona para entender un poco mejor la situación que está generando esta resistencia. Si te entendí bien, es una persona líder en el proceso. Y por favor ahí me confirma. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Aún más tenemos que enfocar nuestro trabajo en gestionar estas resistencias. ¿Por qué? Porque cuando un líder es detractor y más en los procesos de Scrum, eso va a afectar inmediatamente la relación de los equipos, ¿sí?
Entonces tenemos que volverlo promotor y tenemos que buscar, primero, identificar esos miedos, identificar cuál es la resistencia, involucrarlo también en la creación de lo que va a ser el nuevo proyecto para que también se sienta escuchado y no sienta que él es el detractor, entonces lo vamos a rechazar y demás, porque eso va a generar más resistencia. Ese sería como mi consejo. No sé si Rodrigo tenga de pronto otro aporte que nos ayude a enriquecer. Como diría en una serie que todos los latinoamericanos vimos, pues repito la palabra. El tema es el siguiente. Mira, Arturo, parte de lo que hemos encontrado en nuestro caminar con temas de gestión de cambio para proyectos ágiles, hay múltiples factores. Hay uno, que es que no todas las culturas organizacionales están preparadas para vivir y apropiar ojo con lo que digo, el agilismo. Y fuera de eso se confunde el agilismo con una metodología que la más conocida y clásica es Scrum. El llevar a una nueva forma de trabajar a la organización ya implica un cambio. Y a esto le imprimes un nuevo cambio. Para ponerlo en un sentido fuera de la caja, Arturo, y a los demás asistentes, háganse a la idea de que ustedes estaban de novios y habían cenado fuertemente en casa y se fueron a visitar a su novia. Y de querida, la suegra les tiene un comidón gigantesco. Ustedes, por respeto, comienzan a comer. Una de dos, o se hastían hasta el borde o se ponen mal o algo pasa. ¿Por qué lo comento con este ejemplo por fuera de la caja? Porque precisamente parte de lo que sucede en un proceso donde ingresas con agilismo, ingresas con proyecto, es un gran choque. Es como si causáramos en el cerebro humano un cortocircuito. La gradualización para generar una mitigación correcta de los impactos de cambio en los proyectos en donde vamos a hacer agilismo tiene que ser o bien que yo tenga primero una creación conjunta con un equipo de qué es el agilismo y que ya lo hayan comprendido y lo estén implementando y luego el proyecto, o bien si tengo que hacerlo en paralelo, tengo que hacer un trabajo de un doble esfuerzo y verificar muy bien si el equipo que tengo asignado me da o no me da. Les voy a poner un ejemplo de algo que nos pasó en una misma compañía del sector oil and gas en Latinoamérica. En esta compañía, dos proyectos en paralelo. Perdón, voy a cerrar aquí un micro. En un proyecto teníamos un equipo que venía trabajando en agilismo. Desde hace un año ya tenían sus formatos, modelos, artefactos, metodología, habían estudiado y ya venían avanzando y aunque era un equipo que todavía no estaba totalmente consolidado, tenía un avance profundo. Por el otro lado, en el otro proyecto, ambos de tecnología, teníamos un equipo totalmente inmaduro, que era la primera vez que lo metían en un proyecto de tecnología, y era un proyecto bastante grande, con un impacto muy alto en la organización, y les meten una metodología de implementación tecnológica basada en Design Thinking. Los de arriba fue muy rápido, muy acelerado el proceso y logramos ese cambio rápidamente y se logró implementar, los sprints funcionaba, eran 4 semanas y sacábamos producto. Los que estaban en el otro equipo, que no habían tenido el mismo nivel de madurez y ojo, misma organización, incluso compañeros de trabajo, no tenían la primera preparación y los primeros meses fueron casi que tortuosos para la gente, que tocó hacer un freno, tomar a esta línea que estaba arriba, llevarlos hacia este frente como un bloque de enseñanza, de compartir experiencias para acelerar el proceso. Y logramos así mitigar ese cambio. Entonces, hay múltiples factores, concuerdo con Camila, el tema de los backing que tenga la persona, los mismos intereses que a veces juegan en contrario, es algo que tiene que tenerse muy en cuenta. No sé si haya alguna otra pregunta, ya estamos llegando a la hora de cierre de nuestro encuentro. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Camila. Vale. Creo que no hay más preguntas. Voy a mirar aquí en el chat. Bueno, nos dejaron unos saluditos.
Bueno, a todos muchas gracias. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, ya tienen los datos de Camila. Y nada, pues nos seguiremos viendo en diferentes escenarios, compartiendo en este escenario de lograr que el conocimiento se amplíe para todos de HUCMI. Un fuerte abrazo a todos, gracias y que tengan una buena noche y que siga su salud y la de sus familias muy bien. Un abrazo. Muchas gracias a todos por el espacio, por su tiempo. Seguiremos ampliando estos espacios y así como Rodrigo, un saludo enorme. Cualquier inquietud, ya tienes mis datos y nada, gracias. Vale, chao, chao a todos. Chao, muchas Chao, gracias. chao.